ver posteriormente. Ya. Si alguien que tenga el micrófono, que pueda ocupar el micrófono, me diga si se ve. Sí se ve. Ya, bacán. Profe, se metió Ya, sin el correo institucional. no te entiendo. No se metió con el correo de la corporación. ¿Yo? Sí, profe, no se metió con ese correo. Oh, sáquenlo de la casa. No, estoy con dos correos. Uno escucho el audio y con el otro estoy proyectando. Ah, ya, profe. Igual le había avisado por Ya, teléfono. vale. Ya, chiquillos. Hace tiempo que no nos vemos y vamos a recordar un poco lo anterior. Miren, antes de las vacaciones de invierno, habíamos empezado una nueva unidad. Habíamos empezado la unidad de la expansión territorial de Chile. Habíamos dicho que después del imperialismo, cuando Europa se reparte a África y Asia, eso lo vimos en profundidad, habían colonias, factorías, protectorados, ¿ya? Chile también va a tener una política imperialista, a menor escala que la de Europa, pero sí va a tener una política imperialista. Dijimos que en nuestra última clase, antes de las vacaciones de invierno, que Chile era un país bastante pequeño. Hacia el norte no llegaba más allá de Copiapó, y hacia el sur teníamos mucho territorio, toda la zona austral, que Chile no ocupaba, pero que le pertenecía, ¿ya? Por lo cual Chile se iba a enfocar en empezar a ocupar estos nuevos territorios, ¿ya? Para ello, iba a empezar a organizar expediciones de ocupación. Ahora, hoy día vamos a ver el primer proceso de ocupación de un nuevo territorio, que es la zona del Estrecho de Magallanes, la actual región de Magallanes, con capital Punta Arenas, ¿ya? Por lo cual vamos a ver cómo Chile empieza a ocupar esta zona estratégica del planeta, ¿ya? Como ustedes saben, como ya han tenido clases online antes con otros profesores durante estas semanas, vamos a explicar un poco el Power y después ustedes tienen que introducirse a Schoology y realizar el test de salida. Y así tenemos esto listo. Ya, así que voy a explicar unos 20, 30 minutos. No se escucha. Felipe dice que no se escucha. ¿El resto qué dice? ¿Se escucha? Profe, yo sí Sí lo se escucha. escucho. Sí, se escucha. Se Ya, escucha perfecto, profe. ya. Entonces vamos a explicar un rato el PPT y después hacemos la tarea de Schoology y ya estaríamos listos para disfrutar del fin de semana. Ya. Ahora, para partir, alguien que responda por el chat, el que quiera, o todos los que quieran. ¿Dónde queda el Estrecho de Magallanes y qué importancia tiene el Estrecho de Magallanes para el país? ¿Por qué es tan importante ese punto? ¿Que alguien lo escriba abre el micrófono? ¿Por qué es tan importante el Estrecho de Magallanes? ¿Qué es este punto que está acá? ¿Ya está el sur de Eh, Chile? Cuéntame. Porque en ese tiempo era la única, como la única vía para pasar del Atlántico al Pacífico de forma directa. Bien, joven. Ya, tal como lo dijo Juan Jorge, es el único punto para pasar en esa época desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico. Todavía no se inventaba el Canal de Panamá, por lo cual todos los barcos que querían ir hacia Oriente podían tomar esta ruta, por lo cual el Estrecho de Magallanes era un punto clave del planeta. Por ahí empezaron a pasar muchos barcos, por lo cual era importante asegurar esta zona. ¿Ya? Ahora, la situación previa del Estrecho de Magallanes antes de que Chile lo ocupe. Hacia 1840, Chile la empieza a ocupar, poco a poco. Pero vamos a ver cuál es la situación previa, antes de que Chile lo ocupara. ¿En qué condiciones estaba el estrecho? Primero,
no existía presencia chilena en la zona. No había un funcionario, una institución del Estado, del ejército, ni siquiera de la iglesia. No había presencia chilena en la zona. Y con el aumento del comercio mundial, se había incrementado el paso de naves por esta zona. Cada vez estaban pasando más barcos, producto que la revolución industrial había impulsado el comercio. Cada vez estaban pasando más barcos por esta zona del estrecho. Y lo último es que existía la intención de países europeos y de Argentina de ocupar esta zona, ¿ya? Por lo cual hay un temor en el Estado de Chile de que tanto Argentina o algún país europeo quiera ocupar este estrecho. Y los habitantes de la zona eran pueblos indígenas de muy bajo desarrollo cultural. Por ejemplo, no conocían la agricultura, la ganadería, todavía eran cazadores-recolectores, ¿ya? Miren, este mapa muestra la cercanía de los otros países con el estrecho. Esta zona que está como en un color naranjo, podríamos decir, es la zona chilena. Aquí está el estrecho. Si ustedes ven Argentina actual, también mira el estrecho de Magallanes. Y aquí están las Malvinas, que son inglesas. Los ingleses le llaman la Falkland. Por lo cual los ingleses están muy cerca del estrecho. Por eso el temor del Estado de Chile era que o Argentina o los ingleses, por ejemplo, ocuparan el estrecho de Magallanes y perdiéramos este lugar estratégico del mundo. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ya, continúo. Cualquier persona que tenga alguna duda, por el chat o activa el micrófono. No hay problema. Ahora, las motivaciones de Chile para ocupar el estrecho de Magallanes. Miren, esta caricatura que les puse acá, que es de la época, muestra como a dos conquistadores, podríamos decir latinoamericanos, uno se parece a Bolívar y a otro inglés, repartiéndose el mundo. Nosotros vimos caricaturas muy parecidas para el caso del imperialismo europeo. Pasa lo mismo acá. Los países sudamericanos están intentando repartir el territorio y los países europeos también están mirando con ojos de conquista el territorio americano. La primera motivación que tuvo Chile para ocupar el estrecho Magallanes fue integrar este territorio a la soberanía nacional. La idea es ocuparlo, que haya presencia y que nadie niegue que eso es chileno, porque ahí hay presencia del Estado, hay población chilena, por lo cual la idea es ocupar este territorio. Ya, ahora jóvenes, otra motivación para ocupar el estrecho Magallanes es explotar los recursos económicos de la zona. Se cree que en esa zona pueden haber algunos recursos importantes que pueden aportar a la economía nacional. Y por último, civilizar, y lo pongo entre comillas. No se olviden que ese concepto hablamos mucho en la época imperial, del imperialismo. Los europeos buscaban civilizar supuestamente a los africanos. Aquí lo mismo, el Estado de Chile supuestamente busca civilizar a los indígenas de esa zona. ¿Ya? Por lo cual hay motivaciones imperialistas. Podemos decir que este proceso de ocupación del estrecho Magallanes está inserto en el proceso del imperialismo. Ahora, características generales
del proceso de ocupación del Estrecho de Magallanes. Primero, voy a correr esto un poco. Ya, lo primero es crear fuertes militares para controlar la zona. Como primer objetivo, se envían expediciones militares que provenían desde Chiloé, fundamentalmente desde Ancud, para ocupar la zona. Y la primera fue la creación del fuerte Bulnes, un fuerte militar en el Estrecho de Magallanes, que se llama Bulnes porque el presidente de la época se llamaba Manuel Bulnes, y en honor a él se le pone el apellido de él al fuerte. La primera ocupación chilena en el Estrecho de Magallanes fue el fuerte Bulnes. Posteriormente se fundan ciudades, que es nuestra segunda característica. Se crea la ciudad de Punta Arenas, que mira al Estrecho de Magallanes, y luego la ciudad de Porvenir, que está al otro lado del Estrecho de Magallanes, está en Tierra del Fuego. Tercer elemento, se impulsa la llegada de europeos a colonizar la zona. Reitero, este proceso de ocupación está inserto en la lógica imperialista. ¿Cuál era la raza superior en esa época? ¿Cuál es la que se creía superior? Que alguien active el micrófono o escriba por el chat. La blanca. Pero blanca. Excelente, la de origen europeo. Por lo cual, por eso se traen europeos a ocupar esa zona, para supuestamente civilizar, ¿ya? La mayoría de los europeos que llegan a la zona del Estrecho de Magallanes a colonizar esta zona, autorizados por el Estado de Chile, van a ser croatas, ¿ya? Croatas, como el país de Luka Modric, ¿ya? Van a llegar croatas. Por eso hay una gran ascendencia croata en la zona de Magallanes, ¿ya? Cuarto elemento, se impulsa la actividad ganadera. Se van a dar cuenta que la zona del Estrecho de Magallanes es muy buena en pastos, por lo cual se puede producir ganado, pero específicamente la ganadería ovina. ¿Cuál es la ganadería ovina? Respondan por el chat. Bien, Josefa, las ovejas. La ganadería ovina son las ovejas. Por eso cuando uno ve los reportajes de la zona de Magallanes, se ven miles de ovejas. La ganadería ovina son las ovejas. Y un quinto elemento, lamentablemente, se extermina la población aborigen del lugar. El Estado y los empresarios que crean estas enormes estancias ganaderas con miles, incluso millones de ovejas, combaten a la población aborigen, a los indígenas del lugar, porque se comían las ovejas, las cazaban y ellos veían afectados sus ingresos, ¿ya? Por lo cual van a tener una lucha enorme contra la población del lugar. Hasta ahí, ¿alguna duda? Abra el micrófono o pregunte por el chat. Profe, ¿es verdad que a los aborígenes de esa zona muchas veces como se les mostró en algunos zoológicos? Bien, eso lo vamos a ver ahora. El exterminio de la población indígena. El caso de los Selknam. Mira, acá se ve población Selknam que se logró sacar fotografías en la zona de Magallanes. Si te das cuenta, su vestuario demuestra que son bastante primitivos. Acá hay otra imagen de una persona, de un colono con un perro,
que eran fundamentalmente cazadores de Selknam. Fue tanto el exterminio que los empresarios pagaban por el Selknam muerto. Esas personas que eran cazadores de Selknam les cortaban la oreja, los mataban y les cortaban la oreja. Y llegaban donde el empresario que les pagaba con las orejas. Y pagaban así, por ejemplo, 5.000 pesos por oreja de Selknam. Presentaba que había muerto. Incluso hasta por testículos. Imagínense el exterminio de población como si fueran animales. A ese nivel de crueldad estamos hablando. Y ahí está lo que tú dijiste, la última fotografía que tengo. Eso es un zoológico humano que se crearon en Europa en el siglo XIX y principios del siglo XX, donde se sacaba población Selknam o población indígena del lugar, de otros pueblos, y se llevaban vivos a Europa y se exhibían como zoológicos humanos. Imagínense, nosotros que llevábamos tanto tiempo encerrados en la casa, ya estamos aburridos. Imagínense estar encerrado en un zoológico exhibiéndote. Lo peor, ese nivel de crueldad, estamos hablando que se generó en esa época, por supuestamente creerlos inferiores. ¿Y por qué por oreja? La pregunta la Maite. Fundamentalmente porque al cortar la oreja se provocaba tal nivel de derrame que esta persona fallecía. ¿Ya? Hay registros, incluso Maite, que algunos creen que se pagó por nariz. Tenían que llegar con las narices de los Selknam. O sea, imagínate el nivel de crueldad, Maite. Eso ocurrió con la ocupación del Estrecho de Magallanes. Ya, ahora, consecuencias de la ocupación del Estrecho de Magallanes. ¿Ya? Hay consecuencias positivas y consecuencias negativas. Las consecuencias positivas. Se integra la zona al dominio nacional. Hoy tenemos una región chilena ya. Hoy la región de Magallanes es el principal lugar para conectarse con la Antártica. Es una zona que está reconocida como zona chilena. ¿Ya? Un segundo elemento, aumenta la producción ganadera y textil del país. Toda esa producción de ovejas entrega importantes recursos a nuestra economía. Aunque ustedes no lo crean, más que ganar con la carne, se gana más con la lana. La lana es de muy buena calidad, se trajeron razas europeas para producir lana de muy buena calidad en la zona de Magallanes, la cual se exporta, ¿ya? Por lo cual es un recurso importante e incluso esta zona tiene yacimientos de gas y petróleo. En escaso nivel sí, con suerte logran abastecer esa misma región, la región de Magallanes, pero sí tiene recursos económicos, ¿ya? Y se generan ciertas actividades industriales en la zona. Por ejemplo, lo que les estaba nombrando del caso del gas y del petróleo, y algunas actividades fundamentalmente asociadas a la pesca. Hoy día, lamentablemente, desde el punto de vista ecológico, están llegando salmoneras que contaminan el fondo marino, pero sí generan importantes ingresos para la zona. Ahora, las consecuencias negativas, que a pesar de todo lo positivo, no podemos negar lo negativo. Se extermina la población aborigen del lugar. Eso lo dijimos, el caso de los zoológicos humanos, cazadores de Selknam, son perseguidos, por lo cual eso es bastante cruel. Se extermina esta población. Quizá hubiera sido bueno convivir con ellos o integrarlos en el proceso de ocupación. Otro elemento que no es muy reconocido, que la flora y fauna del lugar se ve disminuida. Les explico. Antes de la colonización, uno de los animales que más existían en esta zona eran los guanacos. Los guanacos son como parientes de las llamas y de la alpaca. Los guanacos
fueron desplazados, incluso cazados, para que se fueran de ahí y no se comieran el pasto que le querían dar a las ovejas. Por lo cual, esa población, esa fauna es desplazada y hoy día es escasa para poder poner las ovejas. ¿Ya? La Valentina pregunta, profe, ¿se exterminan totalmente? Casi totalmente. Lograron sobrevivir muy pocos. Hoy día creo que existe una mujer Ceylan viva, 100% Ceylan. Ya el resto que sobrevivió se colonizó, fue mestiza, y el resto fue exterminada. Hay pueblos que quedan muy pocas personas. Creo que hay una mujer Ceylan, una pareja de cahuescas, y el resto desapareció. Y otro elemento negativo, y esto es bastante particular, es que se crean conflictos limítrofes con Argentina. ¿Ya? Voy a ir un poco atrás para explicarles en un mapa. ¿Ya? Miren, acá está el mapa. Acá está el mapa. La zona naranja es la zona de Chile. La zona verde es la zona de Argentina. Si se dan cuenta, en la isla de Tierra del Fuego, al frente del estrecho de Magallanes, hay una división recta entre el territorio chileno y el territorio argentino. Esto generó un conflicto limítrofe importante hace 40 años atrás. El año 1978, Chile estuvo a punto de ir a una guerra por estas tres islas pequeñas que estoy indicando con el mouse. Estas tres islas pequeñas, las islas Picton, Nueva y Lennox, los argentinos las estaban reclamando como propias. Estuvimos a punto de ir a una guerra en diciembre, muy cerca de Navidad, de 1978. Afortunadamente esa guerra no existió, no se llegó a resolver, y por mediación del Vaticano se llegó a un tratado, estas islas quedaron chilenas y esta mitad de Tierra del Fuego siguió siendo argentina. Ya voy a las preguntas. Jorge dice, profe, cuando fui a la zona logré ver hartos especímenes de fauna en el lugar, y al parecer no hay tan pocos como creía. Claro, hoy yo también cuando fui a Magallanes se ven guanacos, pero si te das cuenta se ven como en la reserva, por ejemplo en el Parque Nacional Torres del Paine, en los parques nacionales donde se protege, pero no con la extensión que hay hoy día. El mismo caso pasa con los pumas, que son cazados porque se comen las ovejas, ¿ya? Ya, y Ángel dice que buen regalo de Navidad que no hubo una guerra, claro. Imagínense, hubiera sido súper atroz que el país estuviera en guerra. Además, esta zona, jóvenes, aquí no hay una frontera casi clara. La población de Chile y Argentina de esta zona austral, muchos de ellos son familiares. Les quiero nombrar el caso del expresidente argentino, Kirchner. Él nació en esta zona de Argentina, en la zona austral, y su mamá es de Punta Arenas. O sea, es chilena. Son una hermandad. Eran pueblos hermanos que se iban a enfrentar. Y ahora voy en la parte que estábamos. Las consecuencias negativas. Generan conflictos limítrofes con Argentina, ¿ya? Porque como no hay una frontera clara, no hay una cordillera que separe de gran forma el territorio, se generan estos conflictos y que hasta el día de hoy hay algunos territorios que no se logran resolver, como fundamentalmente los campos de hielo, ¿ya? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? Ahora el micrófono, responden por el chat. Ya. Ninguna. Ya, jóvenes. Ahora, tienen que ir a Schoology, al tiro. Van a Schoology, se meten a la página, se meten en la carpeta de historia de su curso y desarrollan el test de salida. Son 5 preguntas de verdadero y falso. Tienen 10 minutos. En esos 10 minutos, ustedes las responden y las vamos a revisar todas ahora. Así que los espero. Cualquier duda, consulta, abren el micrófono o la hacen por el chat. Ya, voy a estar esperando. Sí. Felipe dice, profesor,
para quienes no puedan acceder, ¿estará disponible hasta cuándo? Ya va a estar disponible, si no me falla la memoria, hasta el martes. Así que hay tiempo. Pero la idea es que la hagan ahora, los que puedan, para que así terminen con esta tarea y ya no tengan que hacer nada más. Profe, Cuéntame. eh, y os digo, ¿es necesario tener que hacerla ahora? Sí, sí, tienen que Porque hacerla yo no ahora. tengo mi computadora a mano, profe. Ah, bueno, para la otra clase tienes que tener el computador a mano. Pero ahora los que puedan tienen que Es una hacerla. excusa. Ya, profe. Sí, yo creo lo mismo. Profesor, dice uno, hay 2 tickets de salida. ¿Cuál se hace? ¿Usted qué curso es, señor Benjamín? ¿De cuál primero? Del C. Ya, voy a revisar, Benjamín. Te aviso el tiro. Profe, en una pregunta sale bovino. ¿Está bien o le puso una B más? Eh, Acuérdate que un verdadero y falso. Ajá. Si, si tú no crees que es bovino, puede ser falsa. Ah, ok. Gracias. Ya. No, Benjamín, yo veo solo un test de salida. Si puedes ver la pantalla. ¿A qué hora se termina la clase? 10 para las 13 horas. 10 para la 1. Cualquier duda o consulta, abra el micrófono por el chat. Voy a estar atento. Ya, todos los que hayan terminado escriban listo. Muy bien. Para las personas que no tengan el computador, estoy proyectando un documento con las preguntas. Si quieren las pueden resolver en su cuaderno y después cuando puedan acceder al computador, se meten en School y las resuelven.
No, yo no he comido guanaco. No. No, la verdad que no he comido guanaco. Pero sí he comido cordero de Magallanes. Y ese sí que es bueno. ¿Por qué le dicen guanaco al del agua sucia, al de la policía? Ya porque los guanacos escupen. Entonces, como el chorro del agua que bota el guanaco, de los carabineros. Ya, jóvenes, vamos a ir revisando. Espero que hayan terminado. Era una tarea cortita. Ya, yo tengo acá proyectadas en un documento las 5 preguntas del verdadero y falso. ¿Ya? Algunas las voy a leer yo y ustedes responden con una F o con una V, si creen que es falso o verdadero. Y otras las voy a hacer leer a ustedes. Ya, para partir. Ángel, ¿puedes leer la primera pregunta? ¿Y cuál crees tú que es la respuesta? Por favor, que la leas con el micrófono. Ángel. Ya. Ya, Joaquín pregunta, antes que empecemos, profe, ¿hay una diferencia entre aborigen e indígena? No, lo ocupamos para el mismo concepto, para el mismo sentido. Ya, entonces, Jorge, ¿tú puedes leer la pregunta, por favor? Con tu micrófono. La primera, profe, Jorge Poblete. Sí, la primera. ya déjeme, le hago zoom. Ya. La mayor cantidad de inmigrantes europeos que llegaron a la zona Magallanes fue de origen alemán. Eso es falso, fueron croatas. Bien, fueron croatas. Vamos a ver en siguientes clases, ¿Quién es de cuando croata? veamos otros procesos de ocupación, que sí fueron en otras zonas de origen alemán, pero en Magallanes fueron fundamentalmente croatas. Bien, ya, falso. Ahora voy a hacer a alguna persona que encuentre en el Apago chat. el micrófono nomás, profe. Sí. Antonia Silva, ¿puedes leer tú, por favor, con el micrófono? Antonia Silva, la pregunta 2. Sí, profe. Dale, Antonia. Producto de la ocupación del estrecho de Magallanes se impulsó la actividad ganadera del tipo bovino. ¿Cuál crees tú Verdadero, que es? creo. ¿Crees que es verdadera? Falso, ¿Cuál falso, es tu falso. duda? Ya, falso, ¿por qué? Sí. Ya, es falso porque es la ganadería ovina, ¿ya? Ovina. La bovina son las vacas. La Sí. ovina son los corderos. Ya, pero está bien, démosle nomás. Ya, la 3 la voy a leer yo y ustedes responden por el chat con una F o una V. La mayoría de la población aborigen de la zona de Magallanes sobrevivió al proceso de ocupación por parte de los colonos extranjeros. La 3. Ya, todos dicen que es falso. Claramente es falso, porque hemos dicho que fundamentalmente fueron exterminados de forma cruel, algunos de ellos fueron exhibidos como zoológicos humanos, ¿ya? Por lo cual es bastante trágica la historia de los pueblos aborigen con la colonización, ¿ya? Profe, Cuéntame, ¿le puede decir al compañero que pare de escribir F, porfa? ya. Que el ángel te ha puesto, por Jorge. Ya, gracias. Eh, ya, voy a decirle a otra persona que lea la pregunta número 4.
Eilen Cerda, ¿tú puedes leer la 4, por favor, con el micrófono y decir cuál es la respuesta? Sí, profe. Dale, Eilen. Ya. Entre las causas del proceso de ocupación de Magallanes podemos destacar el temor a que otro país ocupe esta zona del país, Claro. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? que es verdadero, Bien. porque temían que Argentina, ¿y cuál era como una isla? Sí, Inglaterra. Ya, que querían ocupar el lugar. Muy bien. Bien, Eilen. Ya, y la 5. Vamos a ir por otro. Martín Fernández, Duque. ¿Puedes leer, por favor, la última pregunta y tu respuesta? Martín. Martín Fernández. No está, parece. O Matías Poblete. ¿Puedes leer tú la 5, por favor, y tu respuesta? Matías Poblete. La ocupación de la zona de Magallanes posee muchas características del proceso imperialista que se está desarrollando en el mundo durante ese mismo periodo. ¿Cuál es tu respuesta? Y digo que es verdadero. ¿Por qué, señor? No sé, lo que entendí de lo que usted dijo, ¿no? Ya, pero no, sí está bien, es verdadera. Pero, ¿qué te hace entender de lo que yo dije que esto también es imperialismo? O que se ven rasgos del imperialismo. Acuérdate de la población superior. Por algo se trajo cierta población. No sé. Dale, Matías. ¿Alguien que quiera ayudar a Matías? ¿Quiera complementarlo? Que active el micrófono. ¿Alguien que quiera ayudarlo? ¿Por qué es verdadera? Ya sabemos que es verdadera. ¿Pero por qué? Porque se intentaba culturizar y imponer la cultura de la raza blanca que en ese momento se creía que era la superior, profe. Bien, bien. O sea, se cree y se quiere imponer una cultura superior, que era la europea. Un rasgo de ello es que se traen inmigrantes europeos. No se trajeron ni de China, ni de África, ni chilenos. Trajeron europeos porque se creen superiores. Pero Ya, profe, jóvenes, me ha dicho que en cuéntame. la zona de Magallanes había como que no eran como tan avanzados en su modo de vida y que no tenían como ganadería ni lo demás. Claro, esa zona no tenía muchos avances antes de la llegada de los europeos. Antes la pregunta es como, después que llegaran los europeos, porque yo puse que era falsa, por eso me preguntaba eso. Claro, después de que llegaran los europeos. Mm, O sea, todo el proceso, cuando llegan los europeos, cuando llega el Estado de Chile, eso demuestra que fue un proceso imperialista. No solamente por la llegada de los europeos, sino también porque estamos compitiendo con Argentina y con países europeos que quieren ocupar la zona. ¿Ya? ya, gracias. Ya, y la Isidora pregunta, ¿por qué los blancos se creían superiores? Fundamentalmente se creen superiores por todo el desarrollo tecnológico que ha generado Europa, desarrollo armamentístico, por la actividad cultural, por ejemplo, musical, pictórica. Por eso se creían superiores, pero, o también físicamente. Pero la historia ha demostrado que lo que pasa es que ellos han sido más valorados, más difundidos, porque en América Latina, en África y en Asia
hay avances culturales enormes, ¿ya? Hay religiones muy antiguas, por ejemplo, expresiones artísticas, como las pirámides, monumentos y más, ¿ya? Ya, jóvenes, ¿alguna duda más? Si no llegamos hasta acá. ¿Alguna duda? Que exprese alguien por el micrófono, el chat. Profe, Cuéntame. en aquella época seguía siendo Reino Unido o ya era Inglaterra de por sí. No, seguían siendo Reino Unido, pero todavía existe el Reino Unido, que está integrado por Escocia, Gales, ya Inglaterra, parte de Irlanda. Solo que hablamos de Inglaterra como un sinónimo más que nada del Reino Unido, porque Inglaterra es el país que domina todo el Reino Unido. Ah, ok, ¿Ya? profe. Ya. Ya, jóvenes, si no hay nadie más con preguntas, un gusto que hayan estado en la clase. Se extrañaba verlos, hace tiempo que no teníamos este contacto a distancia. Que estén bien, espero que estén todas bien sus familias, que se estén cuidando y nos vemos el próximo viernes. Ya esta clase está grabada y la voy a subir a Schoology y se las voy a mandar por el mail corporativo, ¿ya? Para los compañeros que no pudieron estar o que estuvieron a ratos porque tenían mala conexión. ¿Ya? Adiós. Chao. Que estén bien. Chao, profe, un gusto hablar con usted. Chao, que estén bien. Gracias.